Esa sentencia de conformidad, yo estoy en contra de ella rotundamente, porque no tiene nada que ver ni comparación posible con lo que sucede en Estados Unidos. No tiene nada que ver. Primero, Estados Unidos es un sistema judicial completamente diferente, incompatible y opuesto al sistema judicial europeo continental. Muy parecido al inglés, pero tampoco es igual. Allí, por los orígenes de la justicia, porque era un pueblo muy poco habitado en un continente inmenso, que cuando llega la independencia tiene 6 millones de habitantes, Estados Unidos. Que en la conquista del oeste son inmensos territorios que tienen que ser ocupados por colonos, que hay ocupaciones de la tierra con carreras como hemos visto en las películas. En ese país la justicia es normal, que los que inician la justicia, los que primero sea una combinación de abogados, que por un lado unos se especializan en tener puestos de jueces y otros de fiscales. Como luego viene la elección popular para los cargos políticos, hablo incluso de antes de la Constitución, pues es normal que también los jueces sean elegidos y fiscales, pero viene ya luego la Constitución, organiza de una manera formal, más científica, más racional, la administración de justicia en Estados Unidos, y los fiscales quedan fuera del concepto de juez y fiscal que hay en Europa. El fiscal en Estados Unidos no tiene como misión defender el derecho, ni la ley, ni el orden jurídico, ni el ordenamiento. El fiscal no tiene más que perseguir al delincuente, nada más. Y el éxito de un fiscal es, según cuanto más peligroso y mayor sea el número de delincuentes, adquiere una valoración popular. Y es normal entonces que esos sean elegidos en elecciones populares. Y son héroes. Pero es muy peligroso en los casos de los jueces, porque incluso en los jueces no son elegidos por votación popular. Eso es el fiscal, no el juez. Es verdad que dentro de la carrera judicial hay también otro tipo de méritos que no son comparables con los europeos. Pero el sistema de la independencia judicial en Estados Unidos lo basaron en la inamovilidad del magistrado por el poder político ni por ningún tipo de poder. Y esa inamovilidad es lo que ha dado prestigio a la Corte Suprema de Estados Unidos. Porque es verdad que lo nombre un conservador, pero el que es nombrado por un conservador ya es inamovible, no tiene miedo a que pueda ser removido de su cargo, ni echado ni quitado. Tiene, sin embargo, un inconveniente, pero eso es inevitable en el sistema judicial de Estados Unidos, que no es aplicable en Europa ni en España. El inconveniente que tiene es que un magistrado elegido por un presidente conservador, lo natural es que no cambie en su vida con la edad que tiene ya de ser conservador. Eso ya no va a cambiar nunca. Es verdad que no lo pueden echar de allí, pero las sentencias que provengan del Supremo van a ser también un resultado, una síntesis de los progresistas y conservadores que están ahí en virtud de designación a dedo del presidente. Por tanto, el sistema no es perfecto, pero es lo mejor que se podía pensar en aquellos tiempos. Pero sigamos ahora con el sistema que permite de unos delitos tan continuados y tan graves sobre lo que es la sentencia de conformidad, que es otro asunto. Vamos a hablar de eso. Cuando dije que en Estados Unidos no es aplicable, porque esas sentencias de conformidad en España han empezado a aplicarse a imitación de lo que pasa en Estados Unidos. Y no tiene nada que ver, porque el sistema judicial tiene unos fundamentos diferentes. Mientras que, en primer lugar, en Estados Unidos, como consecuencia de ser colonia de Gran Bretaña, toda la organización teórica y práctica del derecho está basado en un principio que se llama precedente judicial. En cambio, en toda Europa continental, no. Ni siquiera la jurisprudencia tiene relación, el concepto de jurisprudencia no tiene relación con el precedente judicial. Que es verdad que la jurisprudencia que se cita como doctrina, no como norma obligatoria, no a la altura, aunque digan los códigos lo que quieran, nunca. La jurisprudencia nunca puede aplicarse a la altura de una ley. Imposible. Pues la jurisprudencia es la doctrina constante, permanente, aplicada por el Tribunal Supremo respecto a determinadas y concretas cuestiones litigiosas. Bien.
Eso de acuerdo, yo mismo, pues, tantos años de ejercicio, me estudié muchísimo la doctrina, la jurisprudencia del Tribunal Supremo para saber qué es lo que tenía que hacer como abogado y el valor que tenía la jurisprudencia. Y me di cuenta que durante las 3/4 partes del ejercicio de mi carrera de abogado, aunque todavía sigo en activo, pero con una actividad muy limitada, la desarrollé bajo el franquismo. Y entonces, bajo el franquismo, como yo estoy dedicado al derecho civil y mercantil nada más, aunque la sentencia del Madrid era administrativo, pero en fin, para mí el administrativo es también, si no hay un fundamento civil, no hay nadie que sepa administrativo ni nada. El fundamento del derecho es el derecho civil. Privado, quiero decir, no el público. Entonces me di cuenta, pronto, muy pronto, de que los jueces tenían una preparación uniforme. Que los jueces eran todos prácticamente iguales, porque tenían una escala de valores la misma y buena. Buena porque no tenía nada que, como estaban, digo, repito, en civil, no tenía nada que ver con el franquismo, ni con la política, ni con las órdenes, eran pleitos civiles, donde no había, hombre, si intervenía en el pleito civil, yo no lo sé, alguno de los grandes oligarcas de Franco, pues a lo mejor yo no lo sé, pero ni siquiera se publicaban. Yo estaba convencido que los jueces aplicaban con independencia en civil las leyes civiles. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué yo era tan buen abogado? Porque considero que era buen abogado porque ganaba prácticamente el 90% de mis asuntos de abogados civiles, los he ganado. ¿Y por qué? Porque yo comprendí enseguida que a los jueces, como los conocía desde que fui este notario, era compañero de ellos, vi lo que eran los jueces y todos habían estudiado el Castán. Por tanto, la fuente de conocimiento que tenían los jueces, todos honestos y con la escala de valores heredadas de la República, porque Franco no inventó la escala de valores sociales, heredados los que había en la República. Pues me di cuenta que todos eran Castán. Yo no había estudiado Castán, porque para hacer la notaría me estudié las leyes, directamente los códigos, sin comentario ninguno. Pero yo porque no tenía tiempo y pensaba que para eso estaba yo, que yo los comentaría. Pero estudié el Castán después de ser notario, porque al ejercer la carrera me di cuenta que Castán era la formación que tenían todos los jueces. Y como era una formación honesta, honrada y seria, pues la jurisprudencia de aquella época, donde Castán, que fue presidente del Supremo, la jurisprudencia era bastante uniforme, en el sentido que se sabía de antemano, yo sabía cuando iba a perder la solución. Sí, yo sabía que si ganaba o perdía un pleito. En cambio hoy, desde que está la transición, ¿qué dice? A ver, la lotería. La lotería depende del juez o de la jueza. Bueno, eso es, lo recuerdo ahora para que el que me oiga comprenda que la organización de la sentencia de conformidad puede hacerse en Estados Unidos porque depende de la acusación del fiscal. Es el fiscal el que llega al acuerdo y el juez, muy bien, le dan todo el trabajo hecho, pues magnífico, pero tiene un precedente judicial y dentro de los precedentes existen sentencias de conformidad. O sea, en el precedente judicial ya está metida los precedentes de sentencias de conformidad, que la hacen no los jueces, lo hacen los fiscales. El fiscal lo presenta. Entonces aquí están copiando. Pero ¿cómo podéis copiar si el derecho español es un derecho codificado? No está basado en el precedente judicial, está basado en la ley. Que es decir, que no está basado en la jurisprudencia. La jurisprudencia está subordinada a la ley. ¿Y la ley cómo la ley? Sí, señor, un código. ¿Os no os parece grave que no hay un código de circulación y se sabe quién tiene una multa y quién no? ¿O puede tenerla? No digo el policía que la aplique. ¿Se sabe cuando hay una infracción? Muy bien. Pues el derecho continental, en derecho civil sobre todo, claro, y en el derecho privado, pues está basado solamente en la ley y en la interpretación de la ley. No tan libre como ahora, que cuando se ha producido el desconcierto es cuando se ha admitido la libertad en la interpretación de las leyes. La interpretación del derecho casi nunca ha sido una disciplina aislada, una disciplina jurídica, sino que ha tomado siempre la interpretación del derecho, ha tomado sus normas, las 5 que establece los artículos de la interpretación de los contratos, porque en la interpretación de las leyes son muy escasas las normas y muy reducidas. En cambio, los criterios hermenéuticos
del derecho civil están fundamentalmente, como es en los conflictos entre particulares, está hecho generalmente para los contratos, y son muy buenos, pero muy buenos, porque estaban de acuerdo con los principios hermenéuticos que estudia. ¿Quién la va a estudiar? Empieza en Europa, la hermeneusis es una creación casi hebrea, como la cábala, es estudiar lo que dicen los libros sagrados. Ahí empieza la hermenéutica. Y luego, cuando se traslada después en el derecho romano, ya son la hermenéutica en el derecho romano es la interpretación de los juris peritos, porque los Pablos y compañía no eran jueces, eran juristas privados, particulares, a los que acudían las partes para solicitarles una opinión que aceptaran las partes bien. Todo esto, conociendo todo esto, es muy fácil ver que las sentencias de conformidad en España es un disparate, porque van contra la ley. Y el principio que rige el derecho continental europeo es la ley, es decir, el código. Y una sentencia de conformidad es una sentencia contraria a la ley. Por lo tanto, estoy en contra de que haya una sola sentencia de conformidad. Esto lo he dicho para que quería decirte que ahora, en el apoyo que tengo tan grande para sostener esta tesis, es que en el gran pensamiento de la hermenéutica proviene de la filosofía. Y es la alta filosofía, la de los grandes genios de la humanidad, donde se estudió de verdad lo que es la interpretación, en lo que es la hermeneusis. En el siglo XIX, pues las escuelas hermenéuticas tuvieron un grandísimo desarrollo a través incluso de juristas como Schleiermacher, que hicieron interpretación. Por ejemplo, la sistemática también procede de ahí. Pero luego avanzó tantísimo la hermeneusis con relación al estudio directo, sin hermeneusis, de los textos literales de la filosofía, que un gran filósofo, Husserl, a principios de siglo, introdujo unos criterios para interpretación de los pensamientos, de la ley y de la realidad, una hermeneusis que sus discípulos, especialmente Ricoeur o Gadamer, consideran, le llaman hermeneusis creadora, interpretación creadora. Y todo eso está de moda. Todavía los jueces creen que se puede interpretar de una manera creadora, y es un disparate. Eso es la anulación del derecho. Eso está muy bien en el mundo anglosajón. Aquí de ninguna manera. ¿Cómo se va a permitir una interpretación creadora? Ha tenido que llegar, hace tiempo, ha muerto ya, uno de los más grandes juristas de todas las épocas, y un especialista en derecho romano y derecho civil y derecho mercantil, que es Emilio Betti, el gran Emilio Betti, que ha puesto en ridículo a Gadamer y a Ricoeur y a todos. En ridículo. Porque lo que es la interpretación jurídica hoy está en los maravillosos libros de Emilio Betti, que dice que una interpretación creadora es una contradicción en los términos, porque no puede haber creación en la interpretación. Lo que puede haber es extensión de casos no incluidos exactamente dentro del supuesto de hecho contemplado por la ley. Puede haber una ampliación para que el más parecido se le aplique. Eso se llama interpretación analógica, que puede ser, se sabe por definición que no puede ser, que siempre son más bien restrictivas para casos, pero pues también puede ser amplificadora. Pero siempre hay interpretación analógica. Y la interpretación analógica, que es la que llena y rellena las lagunas del derecho, porque el derecho, si no es concebido como sistema, aunque sea una ficción, no existiría. El derecho, para que exista y sea respetado, es un sistema que incluso tiene que estar protegido por ficciones. La ficción, de cuando una cosa no tiene arreglo en realidad, el derecho, incluso la ley, finge tal cosa, pero eso lo exige el sistema. Pues bien, la interpretación extensiva, tan peligrosa, tiene que ser aplicada mediante interpretación analógica restrictiva de los artículos aplicados cuando no son los. Y en cambio, en España, eso de Emilio Betti prohibiría en todo el derecho continental, en España, Italia, Alemania, imposible las sentencias de conformidad. Es una imitación del mundo anglosajón. Por tanto, estoy en contra. Es una barbarie. Es algo que modificaría cualquier constitución continental europea. Que no puede existir en el Poder Judicial sentencias de conformidad. Solo me falta decirte que si sabes quién introduce en España
esta no sé posibilidad, quién empezó, ¿no? pues te va a sorprender. Tu amigo, entre comillas, Mújica Gerzos, siendo ministro de Justicia. Figuraros, pobre hombre, lo que sabrá este hombre del derecho, ni que sabrá nada. Este hombre no tiene. Sí, hombre, tiene una. Hombre, siendo judío, pero es tan inculto que no sabe nada, porque él tenía que haber conocido que la interpretación de los libros, las religiones del libro son tres: la hebraica, la cristiana y la islámica. Pues bien, dentro de la hebraica, el desarrollo de la hermenéutica, bueno, es algo descomunal. Es más, es que es la única ciencia hebrea, es la hermenéutica, y de ahí viene la cábala, la de Pico, de la Pirandola en el Renacimiento, unos humanistas de primer orden. Bueno, pues eso al contrario, quiere decir que Mújica ni siquiera conoce la interpretación de los libros sagrados en la religión judía. No lo sabe. Porque si lo supiera, no hubiera metido las sentencias de conformidad, que sería un pecado capital en el Estado judío, el Estado hebraico. Para los rabinos, que le diga eso a un rabino. ¿Eso qué significa sentencia de conformidad? ¿Eso qué es? Eso es una noción aberrante y desconocida para la tradición del derecho europeo continental. Y nada, eso es absurdo. ¿Cómo puede admitirse una sentencia de conformidad para que libere la sentencia a la infanta y que Urdangarín tenga una tercera parte de la pena que le corresponde según la ley, interpretada con arreglo a criterios legales por un juez o por un tribunal justo? Porque yo digo que no hay más justicia que la legal. Las otras justicias son opiniones políticas, pero justicia aplicable no hay más que una, y se llama justicia legal. Betti hoy es considerado en filosofía, en la hermenéutica el número uno. En filosofía.